Un detective veterano junto a su compañera le van siguiendo las pistas a un brutal y sádico asesino que tortura a sus víctimas de la peor manera, obligándolas a decidir entre sentir la tortura hasta encontrar la muerte o tener que desvivir a un ser amado con tan solo presionar un interruptor. La película comienza con el detective Eddie Argo, el cual va manejando para dirigirse hacia una escena del crimen. Al llegar, conoce a la oficial Helen Westcott, pues entre los dos tienen que deducir lo que sucedió. Sin embargo, uno de los oficiales que se encuentran ahí le informa a Eddie que la víctima es Sharon Williams, novia de un mafioso llamado Wesley Smith, por lo que se ponen a pensar que esto fue un ajuste de cuentas, pero Helen sospecha que se trata de algo más por el simple motivo de que la mujer está a la vista de cualquier persona que llegara a pasar por ahí, y lo que lo hace aún más llamativo es que tiene grabada la palabra was, motivo que obliga al detective Eddie a preguntarse: ¿las palabras grabadas en el cuerpo de la víctima es una especie de odio o fueron grabadas para las personas que veríamos esto? Una pregunta que ahora debe de responder. Sin embargo, hay algo que hace estremecer al oficial Helen, ya que la víctima estaba embarazada, razón por la que Helen sospecha que su propio novio haya desvivido a su novia por una suposición de que a lo mejor el feto no era del novio sino del amante. Luego de eso, Eddie y Helen se dirigen a buscar a Wesley para interrogarlo y obtener información sobre el homicidio de Sharon, pero al buscar al grupo con el que Wesley se rodea, solo ven a unos hombres de confianza llamados Pierre, Danny y Jamal. Sin embargo, Eddie asegura que ninguno de ellos sería capaz de desvivir a una persona de esa forma tan brutal, mucho menos de asesinar a un bebé. Aún así le ordena a Helen que vaya a interrogar a todos ellos, por lo que ella obedece y se dispone a ir, aunque un poco nerviosa, ya que se da a notar que es una persona inexperta en esto. Una vez ahí, le pregunta a todos por Wesley Smith, pero todos al ver su nerviosismo comienzan a verla con deseos perturbadores, a lo que Helen se pone todavía mucho más nerviosa. Sin embargo, las cosas se ponen todavía más tensas cuando ella les revela que lo está buscando por la razón de que su novia Sharon fue cruelmente desvivida, una noticia que hizo que todos comenzaran a pelear entre ellos por descubrir quién fue el responsable del homicidio de la chica, al grado de que desenfundan sus armas amenazándose entre todos. Helen no sabe qué hacer. En eso aparece Eddie con total tranquilidad y les habla a todos con fuerza y autoridad, logrando hacer que toda la pandilla se queden callados. Eddie mira a Pierre diciéndole que un homicidio de una mujer embarazada está muy a nivel de él, sometiéndolo con la pura mirada, confrontándolo de una forma tan autoritaria que Pierre se queda quieto y callado. Pero al no encontrar respuestas de nada, Eddie y Helen deciden irse del lugar. Es así como llegan a un edificio de adictos a buscar a Wesley. Al entrar, Eddie le pregunta a Ellie Carpenter sobre el paradero de Smith, pero la mujer, al estar drogada, no reconoce a Eddie y le ofrece sus servicios de rufiana que no cree en el amor, para después reaccionar y reconocerlo, diciéndole que sí vio a Wesley subir a un piso de arriba, por lo que Eddie y Helen suben a ver, pero al llegar se llevan la sorpresa de que a Wesley también lo mandaron con San Pedro, de una forma bastante brutal, la verdad. Una vez estando los dos en la jefatura de policía, todos a excepción de Helen festejan la muerte de Wesley, un acto que desaprueba a Helen, ya que ella piensa que nadie merece decidir si alguien debe morir o vivir, por lo que se acerca a Eddie para preguntarle si realmente cree que la muerte de Wesley sea justa, a lo que él responde que sí y que si pudiera lo hubiera hecho él mismo, algo que a Helen le molesta y opta por irse. Ahora nos vamos hasta la morgue, donde vemos a una oficial médico forense quien le dice a Eddie que ambos cuerpos tienen cosas semejantes, pues los dos fueron anestesiados con una droga que se usa únicamente en animales. Luego de eso, Sharon fue electrocutada en la cabeza hasta desvivirla al quemarle todos sus órganos internos del cerebro, mientras que el hombre fue torturado hasta quitarle la vida para después colgarlo y que así pareciera que él mismo lo hizo. Luego de eso, Eddie se dirige hacia un edificio hasta llegar a un departamento. Toca la puerta con cautela mientras observa hacia todos los lados para pasar por desapercibido. Se abre la puerta y del otro lado está Danny, uno de los hombres que estaban en el grupo de la pandilla. Eddie entra y comienza a interrogarlo para saber si hay más nombres que él no le haya dicho, a lo que Danny responde que no, afirmándole que hay varios de la pandilla que siguen acusándose entre ellos mismos. Eddie sabe que Danny le está diciendo la verdad, pero aún así sigue presionándolo para sacarle más información. Sin embargo, Eddie se pone nervioso, pues le dice que está poniendo su vida en riesgo al estar hablando con él, ya que si alguno de la pandilla se entera de esto, es hombre muerto. Pero Eddie lo mira a los ojos y lo confronta diciéndole que eso no es su mayor miedo
miedo es que el asesino también vaya tras él y le otorgue el mismo final que obtuvieron Sharon y Wesley. En eso, alguien toca la puerta con gran desesperación. Eddie se esconde para no ser visto, en lo que Danny se acerca a la puerta para ver de quién se trata. Al abrirla, nos damos cuenta de que es Jamal, pero Danny se percata de que Jamal está muy mal herido, viendo que tiene exactamente las mismas heridas que Wesley. Eddie sale del departamento para ver si ve a alguien sospechoso, pero no encuentra a nadie. Danny intenta mantener con vida a Jamal, pero no hay nada que hacer, ya que Jamal pierde la vida. Al día siguiente, la policía crea un perímetro alrededor del edificio para poder encontrar algún rastro o pista que los pueda llevar con el asesino. En eso aparece Helen mientras ve cómo sacan el cuerpo de Jamal embolsado. Cuando se encuentra con Eddie, caminan hacia la parte trasera del edificio, lugar donde se encontraba un segundo cuerpo, percatándonos de que se trata del hermano de Jamal, el cual también tiene exactamente las mismas heridas que el asesino hace, a excepción de algo, ya que Eddie, al hacer a un lado de la camisa de la víctima, se da cuenta de que tiene grabada la siguiente palabra. Es así como descubren que el asesino ha aumentado las palabras en esta víctima, como si el asesino intentara dejar pistas con un patrón de tal manera que obliga a los policías a tener que descifrar el significado. Después de eso, Eddie y Helen están en la jefatura de policía, en donde tienen un tablero con todas las fotografías de las víctimas que han encontrado hasta el momento. Aunque ya hay un patrón encontrado, aún así hay más preguntas que respuestas, preguntas que Eddie quiere responder, pero por ahora solo tiene una posible respuesta a una de todas las preguntas formuladas, ya que posiblemente la razón por la cual Wesley y Jamal tienen el dedo índice quemados es que fueron electrocutados, pero probablemente ellos intentaron apagar el interruptor que los electrocutaba como si se tratara de un reto o castigo, y eso les provocó las quemaduras en el dedo. En eso, Helen, al mirar todo lo que hay en el tablero, se percata de algo muy interesante, algo que nadie había notado, pues las palabras grabadas en el cuerpo de las víctimas realmente no son palabras, sino ecuaciones de álgebra, por lo que se ve obligada a tener que hablar diciéndoles que la W significa delta y la Z es el equivalente para dar pie al igual. Pero no solo eso, ya que afirma que el tranquilizante que fue utilizado en las víctimas es comercializado como Austixamine y que hay un solo lugar que lo vende, asegurando que tiene la dirección exacta, por lo que ahora se disponen a dirigirse al lugar indicado. Una vez que llegan, dan con el laboratorio. Al entrar, Eddie pregunta al aire libre en voz alta por el Dr. Gelb, momento exacto en el que el Dr. Gelb sale al descubierto. Eddie y Helen comienzan a interrogar a Gelb para saber si alguien le compra la droga o si algún trabajador se la ha robado, pero a todas las preguntas que ellos hacen, el doctor lo niega todo. Sin embargo, Eddie sigue interrogándolo con mucha más intensidad, mientras que Helen observa detenidamente todo el lugar. En eso, Helen encuentra un pizarrón que contiene varias ecuaciones, pero la situación da un giro completo cuando en un extremo del pizarrón ven la ecuación was igual a Cobb. Eddie, al percatarse de eso, desenfunda su arma y da la vuelta, pero para cuando lo hace, el doctor le dispara a Eddie con una droga que lo obliga a dormir casi de inmediato. Helen se cubre para no ser atacada con la misma arma, y una vez que ve que el doctor sale corriendo, Helen va tras él, pero en el intento de mantenerle el paso, llega hasta una área del lugar donde hay varios animales que son usados en los experimentos. En eso, a su espalda, uno de los autos que están estacionados se enciende y se acelera todo lo que da con la intención de arrollar a Helen, pero ella se quita y dispara al parabrisas, logrando hacer que el auto se estrelle. Helen rápidamente se acerca al auto obligando a salir a Gelb para después arrestarlo. Una vez que el detective Eddie ya está consciente, ambos comienzan a interrogar a Gelb para llegar al fondo de todo esto, pero con cada pregunta que Eddie y Helen hacían, el doctor solo responde con el significado de la ecuación, sin ninguna conexión al caso de investigación, por lo que Helen le pregunta al doctor el por qué salió corriendo, a lo que Gelb responde que él creyó que lo iban a arrestar por la droga, afirmando que la ha estado vendiendo a un grupo de universitarios que con frecuencia la van a comprar ya que las ganancias no han fluido como deberían, por lo que se vio obligado a tener que vender la droga de forma ilegal para obtener dinero, a lo que Helen le revela que han desvivido a varias personas utilizando esa cosa y que han marcado su ecuación en los cuerpos. El doctor reacciona muy confundido, ya que él afirma que nunca ha cometido un acto atroz como ese y que si quieren les puede dar los nombres de los estudiantes que le compran la droga. Una vez que termina el interrogatorio, Helen
Helen y Eddie comienzan a cuestionarse todo, ya que han vuelto al inicio porque lo que creían haber descubierto resultó que no los llevó a ningún lado, así que Eddie supone que la ecuación puede que no se vincule con el álgebra directamente, sino con un código que deben descubrir. De regreso a la jefatura de policía, Eddie, Helen y uno de los oficiales se encuentran discutiendo lo sucedido con Gelb, ya que por un momento todos creyeron que él era el responsable. Helen, usando el razonamiento del Dr. Gelb, afirma que el asesino se está basando en los genes de las personas, ya que asegura que el asesino cree firmemente que una persona que comparte genes con un hermano gemelo o cualquier familiar realmente no sacrifica su vida por la del otro, ya que a la biología humana no le importa el sentimiento o el razonamiento, sino que cuando la persona está en peligro, todo lo que hacen es por su supervivencia, no por sacrificarse por otra persona, y que el asesino no se va a detener y seguirá desviviendo personas hasta probar lo que él quiere comprobar. Luego de eso, Eddie sale a distraer su mente para poder aclarar sus ideas, y para eso va a ver a Danny, quien se encuentra decaído por todo lo sucedido, pero Eddie le asegura que llegará al final de todo, afirmándole que no se dará por vencido, no sin antes decirle que tiene un presunto culpable, ya que Eddie, al estar pensando en todo y en vincular lo que ha estado sucediendo con los antecedentes de toda la pandilla, cree que la que puede estar detrás de todo esto es una chica llamada Jean Lerner, alguien que en el pasado fue víctima de aquellos chicos maleducados y que nunca obtuvo justicia, así que todo cuadra. Pero para confirmar todo, tiene que lograr encontrarla en pleno acto homicidio o algo que la delate antes de que suceda algo desagradable. De vuelta a la jefatura de policía, Helen, al ver llegar a Eddie, le dice que tiene que mostrarle algo que ha descubierto al indagar a profundidad en la base de datos, diciéndole que Gelb solo ha tenido 3 asistentes en los últimos 4 años, y uno de ellos es Jean Lerner, la sospechosa de Eddie. Incluso le dice que en el pasado la madre de Jen y Jen fueron víctimas de violación y que su madre no logró sobrevivir, a lo que Eddie responde que ese caso en específico estaba a su cargo, un comentario que pone a Helen a pensar, deduciendo que si Wesley y Jamal, que son de la pandilla, fueron desvividos, entonces ellos violaron y desvivieron a la madre de Jean Lerner, a lo que le hace creer que Jean solo está buscando venganza propia por lo sucedido con su madre, así que ahora solo deben de seguirle el paso para poder vincularla con lo sucedido y atrapar al asesino. Después van hasta la casa donde sucedió el crimen de la madre de Jean, para poder conseguir alguna clase de pista de lo que sea para vincularla totalmente con los asesinatos recientes, a lo que Eddie le comienza a contar que los tipos que hicieron todo esto aquel día no se robaron absolutamente nada, ellos solo iban con una sola intención: torturar de una forma atroz a la mujer, y después le propusieron un trato a Jean. Ellos estaban dispuestos a detener la tortura, pero a cambio de que le disparara a su madre y que ella fuera la víctima sin vida, algo que deja impactada a Helen, pues ¿cómo es posible que unas personas sean tan sádicas para cometer un acto tan atroz como esto? Luego vemos que Eddie y Helen revisan el cuarto descubriendo unas hojas en donde estaban los planos de los mecanismos de tortura, encontrando un dibujo de la silla en donde supuestamente electrocutaba a sus víctimas. En eso el celular de Eddie suena y el detective contesta la llamada, escuchando la voz de una mujer que le habla de forma dramática y sin sentido. Eddie intenta descubrir quién sigue en la lista de las víctimas, pero la llamada finaliza diciendo que lo que sigue en todo esto se llama maternidad. El detective se altera, ahora sabe que cualquiera de la pandilla podría ser el siguiente, y por la palabra maternidad solo puede pensar en Ellie Carpenter y en su hijo, así que pide a la comandancia que manden patrullas en donde están cada uno de los integrantes, y que también pongan vigilancia a las 24 horas por encima de ellos. Luego de eso, Eddie llama a Danny para advertirle de la amenaza inminente que se viene. Una vez hecho eso, Eddie y Helen se dirigen hacia el lugar donde se encuentra Ellie Carpenter, pero al llegar, el apoyo policial aún no está aquí. Eddie toca la puerta del departamento de Ellie. Ella abre la puerta en un estado de intoxicación que no puede entender lo que sucede. El agente le pregunta por el niño, a lo que ella no entiende nada, pero Eddie la fuerza a entrar en razón hasta que la mujer afirma decir que el niño se encuentra en el pasillo jugando. El agente y Helen salen al corredor para buscar al niño, pero no logran obtener respuesta alguna. Y en ese momento... Este sonido alerta a Ellie y corre desesperada por ir a ver a su hijo. Eddie le grita para que no se deje llevar por este sonido, ya que sabe que es una trampa, por lo que se dispone a emprender la persecución para atrapar a Ellie antes de que sea demasiado tarde. Helen se queda atrapada en el elevador, impidiéndole brindar ayuda a Eddie. En eso, el detective sigue a Ellie hasta la parte trasera del edificio, hasta llegar a un callejón, pero todo se complica cuando Ellie es capturada y secuestrada en una camioneta blanca, a lo que Eddie solo presencia como la mujer y el niño son llevados
alejados hasta perderlos de vista en la lejanía. Al poco rato, el apoyo policial entra en acción, a lo que Eddie confronta a Jack, uno de los oficiales, reclamándole por la tardanza, pero el oficial solo responde que no se iba a cansar por una drogadicta. Eddie le responde que esa mujer tiene un hijo y que ambos fueron secuestrados, afirmándole también que quien está detrás de todo esto es Jan Lerner. Mientras tanto, Danny y Pierre se encuentran en la calle, pues Pierre piensa que uno de la pandilla es el asesino de Wesley, a lo que Danny intenta evitarlo. Sin embargo, todo es inútil, ya que Pierre detona un arma de fuego en contra del que cree que es el asesino, acabando con su vida. Danny lo confronta diciéndole que acaba de cometer el peor error de su vida, revelándole que el asesino es Jan Lerner, una noticia que deja sin palabras a Pierre. Aún así no cree en su palabra y piensa que es una mentira, cosa que obliga a Danny a correr del lugar. De regreso a la jefatura de policía, Eddie está analizando las cámaras de seguridad para ver la matrícula de la camioneta en la que se llevaron a Ellie y a su hijo, pero las grabaciones no son muy visibles como para poder ver esa matrícula, por lo que se dispone a emprender una búsqueda para dar con el paradero de ellos. Más tarde, Danny llega al estacionamiento de la jefatura de policía, en donde se reúne con Eddie para informarle que Pierre desvivió a un integrante de la pandilla pensando que se trataba del asesino, por lo que Eddie opta por encerrarlo en la jefatura para mantenerlo a salvo. Al día siguiente, la policía encuentra a Ellie. Eddie y Helen van a ver cómo está, pero se encuentran con una escena desgarradora, pues Ellie está tirada en el suelo mientras sujeta el cuerpo de su hijo. Helen se acerca a Ellie para preguntarle si la que hizo todo esto es Jan Lerner, pero ella responde que no, que ella misma fue quien le arrebató la vida a su propio hijo, expulsando un desgarrador grito de dolor en llanto. Helen, con el corazón roto, le pregunta a Jack el por qué nunca se encontraron muestras de ADN aquella noche de la violación. Jack responde que los niños ya habían contaminado la escena como para encontrar algo, una respuesta que no deja satisfecha a Helen. En eso, Eddie se dispone a ir con Danny para usarlo como carnada, pero también para interrogarlo y saber más de aquella noche, pues Eddie cree que la respuesta a todo esto está en saber más detalles de aquel momento tan oscuro y sádico. Una vez que Eddie entra a ver a Danny, comienza a interrogarlo de una forma muy agresiva para saber la verdad, saber si él también hizo todas esas cosas tan atroces, pero Danny le dice que no, él solo estaba en el vestíbulo mientras veía con impotencia lo que pasaba en aquel cuarto, sin el valor de atreverse a hacer algo, pero Eddie le responde de una forma violenta que eso no importa, ya que a pesar de que no contribuyó en nada, con el simple hecho de haber estado en el lugar, eso lo convierte en una futura víctima de Jan, así que le pide más información que le sea de utilidad, ya que sus horas están contadas, afirmándole que en cualquier momento Lerner vendrá por él. Ahora nos vamos hasta algún lugar oculto en donde está Pierre Jackson amarrado a una silla de tortura totalmente desnudo, y enfrente de él se encuentra su abuelita, una mujer de edad avanzada. En eso Pierre despierta y ve de frente a la asesina. Aquí descubrimos que sí, la policía tiene razón y se trata de Jan Lerner, a lo que Pierre comienza a insultarla, pero Jan le pregunta si recuerda todo lo que hizo aquel día, pregunta a la que Pierre afirma sin remordimiento, una respuesta que solo hace enfurecer a Jan, así que le hace otra pregunta: ¿cuánto amas a tu abuelita? Diciéndole que si quiere que ella pare con todo esto, tendrá que apretar el interruptor para que sea ella la que sufra y no él, pero mientras esto sucede, lo hace pasar por una tortura inmensa. Al siguiente día, Eddie y Helen van al departamento en donde se encuentran a Pierre sentado en el sofá mientras se limpia la sangre de la mano. Eddie y Helen dan por hecho que él desvivió a su abuelita al oprimir el interruptor, pero Pierre no siente ningún tipo de remordimiento por esto, dando a conocer el tipo de persona que es él. Sin embargo, hay algo que a Helen no le cuadra, ya que a él no lo torturó tanto como a las demás víctimas, pero eso ya no le importa nada a Eddie, por lo que él y Helen se dan la media vuelta y se retiran del lugar. Al salir, un grupo de criminales ya los estaban esperando afuera con arma en mano. Eddie no les da importancia y sigue su camino, cuando a lo lejos se escuchan varias detonaciones, por lo que dan por hecho que Pierre fue eliminado de la vida. De regreso a la jefatura, Eddie está preparando el plan para usar a Danny como carnada y lograr atrapar a Jan. Danny está nervioso, ya que no sabe cómo va a terminar toda esta locura, pero sabe que para darle fin a esto tiene que agarrar valor y ser la carnada. Al llegar la noche, Jack y otro oficial custodian a Danny para llevarlo a un lugar oscuro donde será
la carnada. En eso Dani se arrepiente y opta por salir corriendo hasta robarse una camioneta para emprender la huida, por lo que de inmediato Jack le llama a Eddie para avisarle lo que sucedió. Eddie de inmediato le llama a Dani para saber lo que está sucediendo, pero Dani no le contesta. Mientras tanto vemos a Dani conduciendo, cuando de pronto la camioneta se empieza a apagar hasta detenerse por completo, un hecho que hace temblar al chico, ya que ahora sabe que puede ser una trampa de la misma Jen para atraparlo, dándose cuenta de que acaba de hacer justo lo que Lerner quería, separarlo de la policía. Así que revisa la camioneta para ver qué es lo que hace que esté fallando, viendo que la manguera de gasolina fue cortada. En eso se ve como alguien está caminando a discreción y le inyecta la droga para anestesiarlo, descubriendo que se trata de Jen Lerner, para después pedir la ayuda de un hombre para subirlo a la camioneta de ella, diciendo que Dani está grave y tiene que llevarlo a un hospital, por lo que el hombre la ayuda a subir a Dani para después emprender su camino rumbo a su cuarto de tortura. Luego de eso, Eddie recibe una llamada desde el celular de Dani. Eddie contesta y se da cuenta de que quien está detrás del teléfono es Jen. Él amenaza para que no lastime a Dani, pero Jen le responde que si quiere salvar a Dani, tiene que ir por él, dándonos cuenta de que Eddie tiene un sentimiento de cariño por el chico, por lo que él y Helen emprenden su camino hacia allá. Al llegar al lugar indicado, se dan cuenta de que están en una bodega abandonada, por lo que se disponen a recorrer todo el lugar, encontrando el cuerpo de la abuela de Pierre. En eso, el celular de Eddie suena. Él contesta mientras que Jen le empieza a hablar de una forma burlona, logrando alterar a Eddie. Helen intenta quitarle el celular para tratar de calmarlo, pero eso solo hace enfurecer a Eddie, que termina sometiendo a Helen con facilidad. En eso, Jen le dice a Eddie que ella tiene a Dani, por lo que él, en su estado de desesperación, se va del lugar sin Helen para tratar de calmar su mente, que ahora está muy alterada. Sin embargo, al poco rato se detiene, dándose cuenta de que en el asiento trasero se encuentra Jen, a lo que él de inmediato saca su arma, amenazándola de que si no le dice dónde está Dani, le va a volar la cabeza. Pero Jen le responde que si le dispara, nunca va a saber en dónde se encuentra el chico, por lo que a continuación le da una droga afirmándole que si quiere ir hasta donde se encuentra Dani, se lo debe de inyectar para anestesiarlo y que ella lo pueda llevar con él, por lo que sin dudarlo ni un segundo, Eddie se inyecta la droga, cayendo en un sueño profundo. Al despertar, Eddie está totalmente desnudo, amarrado a una silla la cual tiene un interruptor de electricidad. Al frente de él se encuentra Dani amarrado de otra silla, sujetado de la cabeza con un artefacto que lo va a electrocutar si es que Eddie decide presionar el interruptor. En eso aparece Jen, diciéndole que los años le han pasado factura, a lo que Eddie intenta hacerla entrar en razón, pero Jen le responde que todo lo que ha hecho no la hace sentirse orgullosa, pero debe de hacerlo por todo lo que todos ellos le hicieron. Así que aquí es donde la mujer da inicio a la tortura final. Jen continúa torturando a Eddie mientras que él aguanta todo para no oprimir el interruptor. Jen mira a Eddie diciéndole que por un momento confió en él, pensando en que él iba a ser el policía que iba a acabar con la pandilla que le hizo daño a su madre. Pero todo cambió el día en el que el caso se cerró. Ella fue a ver a Eddie para decirle que no lo culpaba por lo que le sucedió a su madre, pero al llegar se dio cuenta que Eddie y Dani eran una pareja sentimental. En ese momento descubrió que el caso nunca se resolvió porque Eddie encubrió todas las pruebas en contra de Dani, por lo que Jen vuelve a torturar a Eddie golpeando su rodilla con el martillo en repetidas ocasiones. Jen le pide que no prolongue más su sufrimiento, que oprima el interruptor y que termine con todo esto porque el verdadero amor no existe. Eddie responde que no le importa si Dani lo quiere o no. Él sí lo quiere y prefiere morir por lo que él cree correcto y no por un acto de supervivencia. Así que Jen, sin dudarlo, toma un cuchillo y termina con la vida del oficial. Luego de esto, Jen se suelta en llanto, pues sabe que por fin ha logrado terminar su propia misión personal. Después se dispone a agarrar el celular y llama a la policía para entregarse ella misma. La policía no tarda mucho en llegar. En cuanto entran, Jen se entrega sin ningún tipo de resistencia, mientras que los demás policías liberan a Dani. Dani al instante camina hasta el cuerpo de Eddie y se hinca mientras llora desconsoladamente. A un lado de Dani se encuentra Helen, quien mira los hechos sin decir ni una sola palabra, para después salir del lugar con el corazón hecho pedazos y continúa caminando hasta detenerse para ver el horizonte. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Sin duda alguna, una película con la que es inevitable pensar en aquella saga emblemática de terror llamada Saw, que si quieren que traiga al canal todas las películas de esta saga, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Y bueno, de mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video.
Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya